Vamos a esperar unos minutos para poder iniciar a ver si algunos que están pendientes de conexión puedan hacerlo. Me confirman si se escucha bien mi voz, si no sale entrecortado, para, para poder solucionar si es que tengo algún inconveniente con el audio.
¿Qué tal? ¿Se escucha? Si alguien puede activar su micrófono y me confirma si logran escuchar claramente mi voz. Buen día, doctora. Sí, se te escucha. Qué bueno, perfecto. Hace falta algún compañero más. Estamos 8. ¿Cuántos Sí, profe. habitualmente son? Ya. Y podemos iniciar 9:10 entonces. Entonces, vamos a darle tiempo un poquito para que se puedan conectar los demás. Bueno, me avisan si se logra visualizar la proyección. Mm, Hoy es 38, 1 por 37, 5 por primero. Y esto va a ser su reloj. cesárea. Para ver. Mm, No sé si alguien le puede admitir a la clase a
Andrea me dice que no puede ingresar y por ahí escucha el licenciado y le puede admitir, por favor. Impacto. Impacto. Ya no quiere ver todo. Y no me permite eso porque él está con la idea con su propio programa. Entonces, creo que le preguntan no parte que me diseñó para sacarlo. Con la estiramos, ¿no? Yo, en el límite. No, y yo voy a... Pero igual el día de mañana no puedo decir, pero... Sí. Entonces yo voy a... Bueno, se logra ver entonces la proyección, ¿verdad? Me confirmo. Sí, Sí, otro no. Eh, bueno, voy a ver si puedo. Lo que me gustaría hoy es mostrarles cómo se hace una historia, ¿verdad? Vamos a ir analizando si está bien elaborada, si qué podríamos nosotros mejorarle, pero básicamente lo que, esta por ejemplo yo agarré, tomé unas fotos y em, no miré todavía bien a profundidad si hay algún error, por ahí sí hay, entonces vamos a ir destacando para poder entender bien la confección, cómo está armada la carpeta, qué datos deberíamos siempre tener, solicitar, más todavía ahora en tiempo de pandemia. Entonces, esta paciente es una cesárea que está programada para el día de hoy. Entonces vamos a ir mirando todos los estudios que tiene. De hecho, que no todos los laboratorios puse los que son de su primer laboratorio para ir teniendo idea de cuáles son los estudios que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces esta se llama, es nuestra primera hoja, ¿verdad? Por lo general, entonces, es hoja térmica donde queda registrada desde su ingreso, ¿verdad? Acá dice la fecha, por supuesto, siempre la identificación, en qué sala va a estar, en qué servicio también, ¿verdad? Si podríamos también colocar. Y algunos datos anexos que ya el médico que está de guardia va colocando en la primera hoja y sería como la hoja de representación entonces de la paciente. Yo al mirar, entonces voy a ver ya qué diagnóstico tiene, si por ahí ya se operó, entonces ya también estos datos va a estar todo lleno. Me voy a fijar cuánto tiene de presión, de temperatura, después más abajo, a ver, entonces, más abajo también hay unos indicadores, por ejemplo, si es que ingirió líquidos, endovenosos, si vomitó, orinó, deposiciones, su altura, el peso inclusive, ¿verdad? Y en maternidad lo que nosotros colocamos es al lado, ¿verdad? Para que tenga ya algunos datos el diagnóstico. En este caso se ve un poquito borroso, pero dice ahí una gestante de término sin trabajo de parto, más DCP, que DCP sería desproporción cefalopélvica, ¿verdad? A expensas de diámetro biparietal, dice, ¿verdad? Siempre estamos, hay que evitar abreviar, pero en ocasiones se utiliza, ¿verdad? Después acá, por ejemplo, la operación, una vez de que hoy se opere todo, el médico quien asiste en el procedimiento va a colocar, ¿verdad? Cesárea, electiva, primaria o por algún motivo que sea la indicación, ¿verdad?
De momento lo que yo tengo como dato es que es una gestante de término, o sea que probablemente ya tenga 38 y pasaditos, ¿verdad? Sin trabajo de parto, o sea que no está dilatada. Más le pone, ¿verdad? Un diagnóstico más que es que la altura uterina es muy, generalmente DSP puede ser por altura o por diámetro biparietal. Vamos a ver cuánto mide la cabeza, por eso pusieron ese diagnóstico, ¿verdad? Después está operación, operadores en este punto, ¿verdad? ¿Quiénes son los que asistieron? El cirujano, el ayudante, el instrumentador, siempre van por orden, ¿verdad? La anestesia, generalmente se pone acá anestesia raquídea y se pone el nombre del doctor que realiza la anestesia. El nombre del pediatra o la pediatra también tiene que figurar en esta primera hoja. Y también en este caso se puso unos datos laboratoriales que generalmente son útiles tanto para anestesia y para pediatría, ¿verdad? Acá, por ejemplo, pusieron el grupo sanguíneo, ella es B positivo. Después colocaron hemoglobina, hematocritos, sus plaquetas, el tiempo de protrombina en cuanto a su coagulación. Después su HIV, BDRL, TORCH, su vacuna antitetánica y maduración pulmonar. Entonces, prácticamente yo voy a tener en esta carpeta, o sea, en esta primera hoja, todos los datos relevantes de la paciente. Y pongo, ¿verdad? También la fecha en que se realizó, qué tan actual es su laboratorio. Entonces, el médico que le ingresó puso que son estos datos laboratoriales son del 15 de junio de 2021, o sea que bastante recientes. Ella ingresó por la fecha que vemos acá, más arriba vemos, entonces ella ingresó el 16, su día 0, digamos, de internación, y el día es miércoles, o sea que ingresó ayer. Y el laboratorio era del 15, o sea, un día antes se realizó estos laboratorios, están actualizados. También podemos ver que ingresó con una temperatura de 36 y con una presión de 100, creo que 110, 70, 100, 70 y mantiene bastante estable sus cifras tensionales. Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, acá tracemos una línea roja a partir del 37,5 para ir teniendo en cuenta, ¿verdad? Si por ahí hace algún pico febril por encima de 37,5, entonces para que ya vayas registrándose en rojo, ¿verdad? Entonces acá como no hay nada relevante, queda así. Se logra ver entonces la imagen. Sí, creo que se ve. No así tan nítido. Sí, bueno, yo no soy muy buena tomando fotos, ¿verdad? Le tengo que pedir disculpas, pero más o menos voy describiendo lo que yo también lo veo borroso, pero como ya sé los datos, entonces por eso es que le estoy haciendo hablar, ¿verdad? Entonces lo que yo logro ver bien, ¿verdad? Es que esta hoja se llama hoja térmica o primera hoja, ¿verdad? Entonces yo cuando ustedes toquen pasar por el servicio, la carpetita que van a armar, entonces siempre va a ir como primera hoja esta hoja térmica, ¿verdad? Va a ser, digamos, su carta de presentación de la paciente. Entonces, con esto yo ya tengo un panorama de cuál es la situación de esta paciente. Después, también esto que dice, no se ve bien, pero acá dice hemoglucotés, ¿verdad? Habitualmente también hacemos control de glicemia capilar a nuestras pacientes internadas, sean o no diabéticas. Solemos hacer los controles de glicemia capilar porque muchas van a quedar en ayunas, muchas horas de inanición, entonces, o algunas que son diabéticas que van a requerir entonces correcciones con insulina, entonces es muy importante tener
de cuánto mantiene la glicemia. Y por lo general las glicemias se controlan en ayuno, ¿verdad? Predesayuno, prealmuerzo, precena. Bueno, entonces a esta hoja yo le llamo primera hoja o hoja térmica, ¿verdad? Esto que va marcado acá me va a ayudar para hacer mi balance, ¿verdad? En clínica médica generalmente se utiliza, ¿verdad? Van calculando la cantidad de líquidos que ingirió y también el egreso, ¿verdad? El ingreso y el egreso para poder ver si el paciente está bien hidratado o está sobrecargado, o si orina o no orina y demás cosas, ¿verdad? Acá también en esta parte le colocamos algunos datos relevantes del recién nacido, ¿verdad? Entonces, una vez que se realiza el procedimiento, RN vivo, sexo, ponemos acá femenino, masculino, el peso, la talla, el perímetro cefálico, la edad gestacional, APGAR, ¿verdad? Si es 99, 89, lo que sea, y la hora del nacimiento. Entonces, ya prácticamente tengo todo escrito en mi hoja térmica, ¿sí? Bueno, por supuesto, esta, como no hay más impresiones y demás, entonces los chicos hacen a mano su historia clínica, mirando de a poquito. Entonces, acá tiene el nombre, fulana de tal, la edad, la fecha, la hora del ingreso, sus signos vitales de ingreso, algunos datos, ¿verdad? De la cédula, el número telefónico, dónde está domiciliada y la ocupación. ¿Se acuerdan de los datos de filiación? Entonces ahí ellos colocaron todos los datos relevantes de la paciente, ¿verdad? Posteriormente hacen el antecedente de enfermedad actual, sería, ¿verdad? Que sería el relato de su edad gestacional, cuál es el motivo de ingreso y demás. Voy a leerles porque se ve bastante borroso, ¿verdad? Por el bolígrafo en sí, y dice acá, paciente de 34 años de edad, secundigesta, nulípara, acá creo que le faltó un dato, ella es una cesareada anterior a 0. Por eso colocaron secundigesta, ¿verdad? Y si dice nada más nulípara, es que nunca tuvo hijos, debería decir primigesta, ¿verdad? Por eso es que siempre hay que corroborar las historias, porque no todas las historias van a ser fidedignas, porque eh, siempre vamos a encontrar algunas que otras cositas, ¿verdad? Entonces, de entrada, lo que yo me doy cuenta es que no coincide acá el antecedente ginecostétrico, porque dice secundigesta, o sea que es su segundo embarazo, ¿verdad? Y dice nulípara, o sea, no tuvo parto vaginal y tampoco tuvo aborto, entonces sí o sí debió tener una cesárea previa. Entonces acá ya me doy cuenta que le falta un datito. ¿Se entiende esa parte? Siempre corrobore entonces las historias, por más de que ya están así elaboradas. A mí me toca, por ejemplo, leer, me toca presentar, por ejemplo, y mi compañero que estuvo de guardia anoche, él confeccionó la historia. Entonces yo me tengo que tomar un tiempo para poder analizar y ver si estos datos son veraces, ¿verdad? Para no en la recorrida mencionar, entonces esto es un dato que no está completo. Después continúo. Antes de 38 semanas por FUM, entonces calcularon su fecha última menstruación, da 38 semanas. Por eco del primer trimestre da 38.3 y después le pusieron por el segundo trimestre da 38, 38.4 por la eco del tercer trimestre. Entonces es un buen 38. Por eso es que en la primera hoja decía gestante de término, ¿verdad? Después dice acá, cuenta con perfil biofísico fetal del 1606, o sea que ayer se realizó su perfil, que informa
8/10, vamos a ver el estudio en sí que es más nítido, ¿verdad? A expensas de registro cardiotocográfico 0, placenta anterior, lateral izquierda, grado 1-2. ¿Se acuerdan que siempre debíamos informar la localización placentaria, ¿verdad? Para ver si no es placenta previa, el líquido amniótico normal y la de 13 centímetros. Entonces, ILA era índice del líquido amniótico. En este caso, esta paciente tiene 13 centímetros y digo, bueno, está correcto porque el índice del líquido amniótico en rango normal es de 8 a 18 centímetros. Y ella tiene 13, entonces eso está bien, ¿verdad? Ingresa, dice acá a continuación, ingresa al servicio caminando acompañada de familiar para cesárea programada por indicación de médico tratante. Entonces, también un dato que ya sabíamos, que ella ingresa para cesárea programada. Solamente lo del mes pasado, en el año nada. Bueno, Y aquí me estoy cortando el súper. Bueno, entonces acá ya pusimos el motivo del ingreso. ¿Se acuerdan que las historias también tenían un motivo de ingreso, ¿verdad? Una cosa era el motivo de consulta y otra cosa era el motivo de ingreso. A ver si puedo ver. Ahí. Bueno, ¿me siguen o estamos un poco perdiditos todavía? No, vamos muy bien, profe. Ok, bueno, estoy tratando de descifrar lo que dice. Acá vamos, ingresa entonces la paciente, eso me hace ya también darme cuenta de que no ingresó en silla de ruedas ni en camilla, o sea que está lúcida, consciente, toda esa parte también ya me da a entender de que no hubo inconveniente, ¿verdad? Si coloco que ingresa caminando en compañía de familiar, o sea que todo bien, ¿verdad? Desconoce ser hipertensa, dice acá, diabética o hipertiroidea, asmática o alérgica a medicamentos, ¿verdad? Eso también como un antecedente de este, en cuál de los antecedentes entraría entonces. Se fijan que no está bien desglosado, sino que ya va colocando sincrónicamente, ¿verdad? Pero entonces enfermedad actual, antecedentes patológicos personales, familiares, todo eso intentan ya colocar en esta historia. Y ya me dice también de paso que no tiene una enfermedad de base, ¿verdad? No es hipertensa, no es diabética, no tiene problemas, no tiene problemas de enfermedad de base, tampoco es asmática ni alérgica a medicamentos. Me interesa mucho este dato de alérgico o no a medicamentos, porque una vez que ingrese, ¿verdad? Yo sé que le voy a administrar antibióticos en forma profiláctica, porque ella va a ser sometida a un procedimiento quirúrgico. Entonces, por lo general usamos cefazolina, ¿verdad? Que es una cefalosporina. Después podemos utilizar algunos derivados de la penicilina, ¿verdad? Entonces, siempre hay que preguntar, ¿sos alérgica a algún medicamento? Y a veces no sabe tanto, ¿verdad? Porque entonces yo trato de sacar más información. ¿Ya tomaste alguna vez amoxicilina? Algún otro medicamento, entonces voy indagando si no es alérgica a la penicilina, lo que más nos interesa, ¿verdad? Porque esa es la reacción que generalmente tienen las pacientes cuando administramos algún medicamento. Y como las cefalosporinas son medio similares a la peni, entonces hay que tener cuidado con la administración de medicamentos. Después, también ya me pasó, ¿verdad? Que
no estaba sentada en la historia y era asmática la paciente y en su postoperatorio hace su crisis asmática, ¿verdad? Entonces sí importa, porque ustedes saben que una crisis asmática muchas veces son crisis bastante fuertes que hay que hacerle sus rescates y si uno no tiene los datos necesarios puede confundir con alguna sobrecarga o podemos entonces atrasarnos para poder asistirle a la paciente. Entonces no se olviden de preguntar si padece de alguna enfermedad respiratoria de tipo asma o lo que sea. Después acá dice cirugía previa. Y acá yo corroboro que en mi antecedente, acá todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí me dice que sí, efectivamente ya tuvo una cesárea. Acá dice cirugía previa, una cesárea hace 5 años. Y entonces acá faltó el datito de cesárea anterior. Y tampoco me convence tanto, ¿verdad? Que yo tengo que poner acá, me parece genial, ¿verdad? Cirugía previa, cesárea hace 5 años. Pero generalmente yo le indago un poco más y le pongo, por ejemplo, hace 5 años y le pongo el motivo que le llevó a esa cesárea. Pongo entonces por hipertensión o por diabetes o por alguna cosa, ¿verdad? Y también pongo, ¿verdad? Exagerando siempre, pongo, por ejemplo, cuánto pesó su último bebé. ¿Ah? Acá, por ejemplo, sí acertó, le colocó. Entonces, a eso vamos, ¿verdad? De que la cesárea anterior tiene un valor muy interesante porque, ¿por qué se operó, verdad? Por algún motivo se operó. Acá me puso el que le ingresó, ¿verdad? 5 años, femenino, pesó 3.180 gramos, 38,5, ¿verdad? Puso los datos para el cual el pediatra, yo, el que le va a operar o el que va a asistir en el procedimiento sepa cómo le fue en su parto anterior, pero no tiene el motivo, ¿verdad? Ahí lo que tendríamos que investigar un poco más, ¿verdad? ¿Por qué le operaron esa primera cesárea? Entonces podríamos, si pudiéramos reinterrogar a esta paciente, esos son los datos que deberíamos poder preguntarle y ir completando con más detalles nuestra historia. También colocó niega pérdida de líquido y o sangre por vagina, ¿verdad? O sea que no ingresa por ese motivo. Antecedentes ginecostétricos, ¿se acuerdan de la menarca, el ritmo? Entonces también incluyó este ingreso la menarca que tuvo a los 14 años su primera menstruación, ¿verdad? El ritmo, y yo puedo descifrar entonces que es una paciente con ritmo regular y que el tiempo que le dura, los días, son de 3 días. Bueno, después me voy acá en los antecedentes. Fíjense que en la enfermedad actual yo puse ya secundigesta, nulípara, cesárea anterior, pero en el antecedente yo no le voy a contar todavía este embarazo, ¿sí? Como antecedentes yo solo lo que ya pasó, ¿verdad? Lo que ya pasó es que tuvo una cesárea, entonces gesta previa debe decir acá 1 para 0 porque no tuvo ningún parto vaginal, cesárea 1, ya sabemos los datos de la cesárea anterior, aborto 0. Van siguiendo, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Después también otro dato importantísimo es del grupo sanguíneo, ¿verdad? Uno porque generalmente hay que saber si la paciente es RH positiva, si es negativa, si hay posibilidad de alguna incompatibilidad, ABO, y por sobre todo a las que se van a operar, porque yo puedo tener alguna complicación y requerir transfusión, entonces no puedo estar perdiendo tiempo en hacer tipificación y demás cosas, ¿sabes qué? Sí o sí, una paciente que ingresa tiene que tener su tipificación,
tiene que estar establecido su grupo sanguíneo. Es más, lo pusimos en la primera hoja, grupo sanguíneo B positivo, ¿sí? Bueno, después colocó también su fecha última menstruación, si recibió vacuna antitetánica, en este caso serían 2 dosis, bastante abreviado, pero sí 2 dosis. Y maduración pulmonar, ¿verdad? Que en algunas ocasiones se hacen corticoides para poder, por ejemplo, si va a haber alguna posibilidad de algún parto prematuro, si hay una bolsa rota de pretérmino, entonces en ese caso se hace maduración pulmonar. O si la paciente, por ejemplo, tiene ya antecedentes de partos prematuros. Entonces, previendo eso, yo realizo maduración pulmonar. Después pasa el examinador, pasa el examen físico, ¿verdad? Y colocó, voy a ir leyendo los puntos los más resaltados: facies compuestas, mamas simétricas, turgentes, abdomen globuloso a expensas de útero grávido, y ahí hace la descripción del útero grávido conforme realizó sus maniobras de Leopold, ¿verdad? Con esas 4 maniobras llegó a la conclusión de que es un feto único de situación longitudinal, presentación podálica, dorso izquierdo. Entonces, encontró en la primera maniobra, haciendo el fondo, encontró una pelota redonda, ¿verdad? Entonces dice, oh, esto no es irregular, es redondito, entonces ahí ya voy sospechando de que es podálico, ¿verdad? Que en la pelvis materna lo que está ahí es eh, los pies o los miembros inferiores del feto. Y es longitudinal porque se encuentra así en relación al eje materno. La presentación entonces es podálica, y el dorso, la espaldita. ¿Hacia dónde está la espalda? ¿Hacia la derecha o la izquierda de la madre? Entonces voy agregando otro diagnóstico, porque totalmente esto no podríamos someterle a un partito vaginal, ¿verdad? Porque es una presentación podálica. Entonces yo agregaría ya acá, gestante de término sin trabajo de parto, presentación podálica. Eso pesa mucho más que este DSP a expensas de diámetro biparietal. ¿Por qué es entonces el motivo de esta cesárea? Es porque está presentación podálica, ¿sí? Ahí ya tiene más sentido, ¿sí? Después midió también la altura uterina, 34 centímetros, el latido cardíaco fetal 134, movimiento fetal positivo, y la dinámica uterina le controló en 10 minutitos y tuvo ninguna dinámica. Y cuando no hubo dinámica, entonces colocamos 0, una barrita y 10, ¿verdad? Entonces significa que en 10 minutos controlé, si hubo no dinámica, no encontré. 0 de 10 entonces. Bueno, después le realizó, habíamos acordado que siempre íbamos a empezar de arriba a abajo y que al final íbamos a hacer la parte del examen de los genitales, ¿verdad? Le hizo un tacto vaginal. La descripción de este tacto dice: vagina amplia, temperatura y humedad conservada, cervix posterior, significa que el cuellito está bien atrás, óseo permeable a pulpejo, óseo cerrado, o sea que el orificio cervical interno está cerrado. Entonces no está todavía dilatada, significa, ¿verdad? Después, miembros inferiores, que es MM-II, simétricos, no edematosos. Y como conclusión pone estante de término sin trabajo de parto. Entonces vamos a colocar, sacamos esto y colocamos más presentación podálica, ¿sí? Ese sería nuestro diagnóstico, ¿verdad? Gestante de término sin trabajo de parto más presentación podálica. Y esto no tiene valor porque el diámetro biparietal no es el que apoya en el estrecho superior
o sea, en la pelvis materna. O sea, que no, si fuera en presentación cefálica, esto sí tiene valor, el diámetro de la cabecita, ¿verdad? Bueno. ¿Y cuál es el plan? Siempre hay que, ¿se acuerdan que dijimos que todas las historias clínicas deben terminar con un diagnóstico, ¿verdad? Si no llegamos a un diagnóstico definitivo, un diagnóstico presuntivo, entonces ya tenemos el diagnóstico y también le agrega el plan de esta paciente, ¿verdad? Porque siempre hay que, en las recorridas, por ejemplo, ¿cuál es el plan, verdad? Todo el mundo está pendiente de cuál va a ser el plan de esa paciente. Entonces ella le puso, no sé si era él o ella, ¿verdad? Internación, control obstétrico y cesárea. Sí, por ahí de repente ella no tenía laboratorios actualizados o le faltaba algún pendiente, entonces se coloca acá, actualizar laboratorio, estudios laboratoriales, o actualizar estudios ultrasonográficos, algún pendiente que ella tenga, entonces podemos colocar en el plan, ¿sí? O si es, por ejemplo, una hipertensa, ¿verdad? Abrir ficha de hoja de riesgo, ¿verdad? Cosas así siempre deben ir bien establecidos en el plan. Bueno, ¿qué tal se logró entender esta historia? Sí, profe. Profe, esa imagen por si acaso, ¿Cómo? para tener un modelo así de historia. Sí, esta es en Word tengo, le puedo pasar sin problema para que tengan a mano. Le voy a pasar a, no sé si logró ya conectarse Andrea. Lorena me encanta. Ah, voy a ver si, porque yo no le puedo agregar a nadie, creo. Sí, ya está, Sí, acá ya estoy. está. Bueno, entonces a ella le puedo quitar. Ah, está bien. Bueno, entonces esta sería nuestra historia, ¿verdad? Como ven, a veces no hay suficientes recursos, no hay fichas preelaboradas, por lo general debe haber ya una ficha que nosotros solamente llenemos los datos, ¿verdad? Pero no en todos los servicios pasa esto. Entonces hay que ingeniarse para elaborar la historia. Y entonces hacen a mano, ¿verdad? Lo que callamos los residentes más o menos sería esto. Después, vamos mirando, le tomé casi todas las primeras hojas, le tomé fotitos para que tengan en cuenta. A ver, por ejemplo, es súper importante. Esta es la hoja del control obstétrico, ¿verdad? Porque vamos a suponer que mi paciente ingresó el miércoles, ¿verdad? Ingresó ayer. Entonces el 16 coloco ahí la fecha y la hora. Y desde que ingresa hasta que se tenga el procedimiento, esta paciente tiene que tener un registro de hoja de control, en que dependiendo de la complejidad, ¿verdad? Como en este caso ella no tenía ninguna patología de base, no era hipertensa, no era diabética, entonces se hace, digamos, una hoja un poco más simple, ¿verdad? Donde se le coloca el latido cardíaco fetal, el movimiento y la dinámica. Supongamos que ella tiene hipertensión, entonces le agrego acá tensión arterial, le puedo agregar temperatura, le puedo agregar reflejos osteotendinosos y van sumándose más datos dependiendo de la complejidad de cada paciente. Pero lo que vemos acá es también la responsabilidad que tiene cada médico en la guardia de tener el registro de los latidos. O sea, esto significa que mi paciente entra en la pieza, ¿verdad? Entra en la habitación y yo no me olvido de ella, ¿verdad? No es que al día siguiente ella se va a operar y no. Le controlé. Fíjense cómo 10:40, 134 de latido, movimiento. Le pregunto, ¿se mueve bien? Sí, positivo. Dinámica uterina negativa y hace su
registra ahí el sello y la firma de quién fue el que le controló ese latido. Después nuevamente le controló a la tarde, a 16:30, tuvo 140, movimiento fetal positivo, dinámica 0 en 10, vuelta hace el registro de firma y sello, 23 horas y bien temprano. Vamos a suponer de que acá altere el latido, entonces eso va a ser un signo de alarma, ¿verdad? Para que podamos ver cómo mantiene el latido cardíaco fetal. ¿De qué rango a qué rango era normal, dijimos? ¿Cuál es el rango normal del latido cardíaco fetal? Ya lo dijimos en clases anteriores. ¿De cuánto a cuánto es normal? Consideramos latido cardíaco normal. Ciento diez, 120 a 160 latidos por minuto. Ese es el rango normal del latido cardíaco fetal. Entonces, si yo tengo acá un 110, eso ya me tiene que levantar ahí la oreja, ¿verdad? Está haciendo una bradicardia. O si tengo 170 o 180, es una taquicardia. Tengo que ver si es es algo, por ejemplo, vamos a suponer que tomó un cafecito, ¿verdad? De repente yo le encuentro un 168, un 170 y le insisto, le controlo, después se normaliza. Pero si persiste eso, si vengo y le controlo un minuto de corrido y se mantiene 190, 190, 190, es una taquicardia fetal persistente. Entonces eso me obliga a interrumpir, no voy a esperar a las 5 o las 6 de la mañana para sacar, ya voy a sacar antes. Por eso que es muy importante el latido, el control y tomar con responsabilidad, porque puede pasar también de que le ingresé, después me acordé a las 11 y le voy nomás decorando, colocando los datos. Esto tiene que ser datos fidedignos, porque si yo me equivoco en esto y al día siguiente se opera y se ve que no hay latido, entonces mi registro, mi sello y lo que yo escribí, entonces se nota que va a ser una mentira, ¿verdad? Entonces hay que tomar con responsabilidad el control obstétrico. Esta es una hoja, ¿se acuerdan del consentimiento informado, verdad? A ver si logro, acá es. Por supuesto, todas las identificaciones, autorización para tratamiento médico y o quirúrgico. A toda paciente que ingresa, entonces hay que hacerle firmar una autorización. La paciente debe autorizar para que nosotros podamos realizarle un tratamiento ya sea médico o quirúrgico, ¿verdad? Vamos a suponer que ingresa por una infección urinaria, ¿verdad? Una gestante de 32 semanas que está con una infección urinaria y yo, bueno, digo, no le voy a hacer firmar porque no se va a operar. Sin embargo, la administración de medicamentos le puede generar alguna reacción, ¿verdad? Nosotros no podemos predecir que todo va a salir bien o que no se va a complicar, entonces sí o sí debe tener una firma del paciente, incluso de un testigo que ella autorice que nosotros la internemos, le realicemos los tratamientos adecuados, por supuesto, para su patología, ¿verdad? Entonces, no solamente para lo quirúrgico deben firmar hoja de consentimiento informado. Por supuesto que yo le tengo que explicar, ¿verdad? Porque muchas veces, acá tenés que firmar. Y la paciente se queda ahí confusa, ¿verdad? Que dice acá, más o menos dice que ellos no se hacen cargo de lo que a mí me va a pasar. No es así. Acá se le explica, por ejemplo, de que la cesárea puede tener complicaciones, porque no todo es color de rosa, ¿verdad? Eh, Hay que explicarle que generalmente la cesárea es una cirugía limpia, pero que también existe riesgo de que se pueda infectar, de que pueda tener una hemorragia, de que se requiera hacer transfusión
o si es que tiene alguna complicación como una atonía uterina, que puede ir a la esterectomía. Todas esas posibilidades hay que decirle al paciente para que después no haya lamentos, ¿verdad? Entonces es muy importante. Acá puso el que le ingresó, procedimiento clínico y quirúrgico, después firmó y selló, y también acá la paciente firmó y puso su número de cédula. Entonces esto sería para algún testigo. Vamos a suponer que la paciente es menor de edad, entonces sí o sí su testigo sería la madre o el padre, tiene que avalar nuestra internación, ¿verdad? Bueno, como esta es una paciente que se va a operar, cuenta con una autorización clínica, ¿verdad? Encontré esto, ¿verdad? Por supuesto, el clínico, una vez que ve los laboratorios, ve el electrocardiograma, porque siempre le pedimos electrocardiograma a los pacientes que van a entrar a cirugía, ¿verdad? Vio su electrocardiograma, vio su laboratorio, y encontrando que todo estaba bien, bueno, entonces le da la autorización. En este caso dice: certifico que la paciente sexo femenino, 34 años, se encuentra en condiciones para la intervención quirúrgica, y le pone el riesgo quirúrgico ASA 2. ASA 2 porque las embarazadas en sí tienen algún factor, ¿verdad? Por ende ya es un factor de riesgo, ¿verdad? Entonces por eso es ASA 2 y no ASA 1. Cuando ella se hizo, ella tenía 36 semanas. Por eso que el doctor le puso 36 semanas. Por supuesto, el clínico que le da la autorización debe sellar y firmar. Bueno, hoy en día no se admite más que pacientes ingresen para cirugías. Vamos a suponer, esta es una cirugía programada, pero programada para que no entre en trabajo, porque sabemos que una presentación podálica no es factible, ¿verdad? A menos que ya haya tenido muchos hijos, realizarle parto vaginal. Entonces, sí o sí debe tener su prueba de COVID, ¿verdad? Tenemos que saber si es positivo o si es negativo, ¿verdad? Y con eso no digo que si es positivo no se le va a operar. Bueno, igual se le va a operar, pero con digamos, con el equipo de bioseguridad más completo, ¿verdad? Entonces también es un requisito. ¿Cuándo se hizo? Se hizo el 15 de julio del 2021. Es la misma paciente, se hizo un hisopado y por supuesto vemos acá que arrojó negativo. Bueno, entonces es un requisito más que sí o sí colocamos. Yo le puse su primer laboratorio. Fíjense, por la fecha ya podremos darnos cuenta de que era de noviembre del 2020, o sea, sería su primer laboratorio. Para que vean entonces, el que le hizo el seguimiento, el control prenatal, ¿verdad? ¿Cuáles son los laboratorios que tomó en cuenta? Y vamos a ver los rangos, ¿verdad? De su hemograma, no hay nada llamativo, empezamos con una hemoglobina de 13.6, siempre voy a mirar las plaquetas también, está en rango 243. Después acá le dosaron también ácido úrico. Acuérdense que en las hipertensas generalmente el ácido úrico está muy elevado, también en las diabéticas. Después acá le hicieron perfil hepático, urea, creatinina. Le pidieron también como parte del TORCH Chagas, que vino negativo, hepatitis B negativo. Voy mirando, le pidieron también coagulograma, que sería CRASI, su tiempo de protrombina, que siempre ¿se acuerdan que en la primera hoja estaba registrada la hemoglobina, el TP, ¿verdad? Que es actividad de trombina, después estaban las plaquetas, todos esos datos de valor, ¿verdad? Después veo que también le pidieron un análisis de orina, ¿verdad? Y
Lo que me llamó la atención acá es que era de 10 a 12 leucocitos por campo, ¿verdad? Nosotros en obstetricia consideramos hasta 10 leucocitos por campo, pero esta tiene 10 a 12, un poco dudoso, filamentos mucosos. No es una muy buena toma, encima que estaba con unas manchitas de sangre, ¿verdad? Entonces, este análisis de orina me obliga a solicitar un urocultivo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esta orina, le hago un tratamiento de entrada, sino que solicito una confirmación, le pido su urocultivo y veo si crece algún germen. Entonces, acá, como parte de su análisis, también le pidió este TSH para ver la funcionalidad de su glándula tiroidea, le pidió toxoplasmosis, fíjense, IgG, IgM. La IgG es la que indica infección antigua y la M es la activa, ¿verdad? Por eso que alguien le punteó como bien, no reactiva la toxo IgM. Citomegalovirus, IgM no reactivo, IgG. Después le pidieron rubeola, IgM, IgG. Entonces yo como una mnemotecnia siempre cuento 5 parámetros serológicos, digamos, para TORCH. Pido toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, Chagas y hepatitis B. Entonces siempre hago y sumado me tiene que dar 5, digo yo, ¿verdad? Así me acuerdo, ¿verdad? Entonces, citomegalovirus, toxoplasmosis, rubeola, hepatitis B y Chagas. Fundamental que tenga como un screening para TORCH, ¿sí? Después vemos también que le pidieron BDRL no reactiva, HIV no reactiva. En línea general no encontramos nada llamativo. Este es su estudio de beta-HCG, ¿verdad? Como es el primer laboratorio, también le pidieron. Y lo que, no sé si estaba por ahí, es algo importante que siempre debemos buscar, es la glicemia. Acá está. La glicemia que está en rango 76. O sea, que tiene que estar por debajo, menos de 92 para que sea una glicemia que esté en rango. Bueno, entonces en su laboratorio del primer trimestre, excepto esta orina medio sospechosa, no encontramos nada llamativo, digamos. Después vamos a ver qué más. Acá le hicieron estudio de secreción vaginal, encontraron lactobacillus, que es ya la parte de la flora vaginal. Entonces, por lo visto que tuvo un flujito, se hizo tratamiento y este ya es el control post-tratamiento. Un ratito voy a cerrar mi micrófono. Bueno, entonces vimos que tenemos un estudio de secreción que está ya, digamos que es normal, ¿verdad? Siempre voy a mirar los leucocitos, levaduras que me va a indicar si es que hay hongo, ¿verdad? Entonces me va a decir acá presencia de hifas o pseudo-hifas, si hay presencia o no de tricomonas vaginales, entonces en este caso no se observa, no se observa. Y al hacer la tinción de Gram encontramos lactobacillus, entonces este es un estudio de secreción que está correcto, que no amerita tratamiento.
Bueno, también este es un estudio de cuello uterino. ¿Por qué puse esta imagen especialmente? Porque el mejor momento, ¿verdad? Porque habitualmente las pacientes no se quieren hacer su estudio de cuello uterino, o sea, no se quieren hacer su PAP y su colposcopia, ¿verdad? Y cuando están embarazadas, ellas vienen para su control prenatal y es el momento que nosotros debemos aprovechar para pedirle estudio de secreción, estudio de cuello uterino. Muy probablemente esa paciente después de que tenga su parto, su hijo vaya de alta, ya no regrese hasta su siguiente embarazo. Entonces es una magnífica oportunidad para poder captar estas pacientes y poder hacer la pesquisa de hacer nuestro estudio de cuello uterino y ver si no hay algunas lesiones premalignas o malignas, ¿verdad? En este caso ella tiene su estudio de cuello uterino, esta es la parte de citología, células escamosas, células cilíndricas tipo endocervical, dentro de límites normales, y también no se observan células atípicas o neoplásicas en el material evaluado. Esta sería la colposcopía, lo que uno ve a través de un microscopio, ¿verdad? Observamos el cuello de tamaño normal, y lo que llamó la atención es que había leucorrea una cruz. Entonces no hay nada llamativo. Este es el dibujito del cuello uterino. Le dibujó ahí el orificio cervical como un redondito, y esos palitos significan las células endocervicales. O sea que, aparte de su leucorrea, entonces no hay nada llamativo en el estudio de cuello uterino. Acá tenemos su primera ecografía, una ecografía del primer trimestre, de las 6.3 semanas, y su médico le fue calculando sus fechas probables de parto. Entonces le colocó acá el 4 de julio del 2000, que seguramente 2001 tenía que decir, ¿verdad? Entonces vemos acá que a las 6.3 efectivamente ya había actividad cardíaca. ¿Se acuerdan que dijimos en 5,5 ya teníamos que tener? Saco se ve único, regular, entonces es un solo embarazo, gestación única y viva de 6.3 semanas. Después la misma paciente se realizó, fíjense, su estudio de marcadores cromosómicos, que era un estudio que se hacía de las 11 y las 13,6 semanas. Fíjense que también, o sea, es una paciente que siguió bastante bien su control, movimientos presentes, latido cardíaco presente, el líquido bien, el peso y los tres parámetros importantes que teníamos que tener en cuenta en los marcadores cromosómicos era el ductus venoso, ondas normales, la presencia del hueso nasal y la translucencia nucal de 1.2. La translucencia nucal a esta edad gestacional, ¿se acuerdan que tenía que ser menos de 3, ¿verdad? O hasta 3, en todo caso, 3 milímetros sería el valor tope, ¿verdad? Entonces, si tiene 1.2 significa que la translucencia está bien. Otro dato que le agregó también es el cuello uterino, ¿verdad? Le midió y encontró que mide 5 por 2 milímetros, o sea que 5 centímetros sería 57, ¿verdad? Casi 6. Entonces, está en un cuello largo, es un cuello que no está en peligro, digamos, de tener un aborto ni nada de eso, porque es un cuello bastante largo. Después se hizo la misma paciente, se hizo su ecografía. Si pueden descifrar qué ecografía es esta que estamos mirando ahora. Esta ecografía
por la que se hizo a las 22 semanas, obedece a qué tipo de ecografía. ¿Cómo se llamaba esa ecografía que hacíamos a las 22, 23 o 24 semanas? Que era la súper detallada, que le observaba el corazón, abdomen, fíjense cómo está el cuello, tórax, los miembros. ¿Cómo se llamaba esta ecografía que se hace en el segundo trimestre? A las 22 semanas. Ecografía morfológica. Acuérdense entonces de la morfológica por su nombre, ¿verdad? Que va a ser la descripción completa de la estática, ¿verdad? Cefálica, longitudinal, dorso derecho, toda esa descripción. Y después empieza una descripción de todas las estructuras fetales. Cabeza, a ver si puedo deslizar un poquitito. Cabeza, cuello, tórax. Fíjense el detalle de toda la descripción y por eso es una ecografía morfológica que se hace entonces al quinto mes. Corazón, abdomen, está cerrado, le hizo un Doppler, también está todo bien. Sexo femenino y el peso aproximado. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, doctora, se entiende. Ya. Bueno, a ver. Y como último estudio, tengo uno que todavía no vimos en la clase. Entonces, habitualmente podemos pedir desde las 28 semanas en adelante el perfil, pero lo ideal es pedirlo por lo menos a las 34, a las 37, cuando está llegando a término, más que nada, es más válido, ¿verdad? Entonces tiene unos casilleros que sus puntuaciones son de 2 en 2 en 2, ¿verdad? Registro cardiotocográfico fetal sería el monitoreo fetal del latido cardíaco fetal. Vamos a ver por qué le puso 0. Movimientos respiratorios, generalmente observamos a través de la ecografía y vemos que si excursiona ahí el tórax, entonces hay movimientos respiratorios. Movimientos corporales, 2 puntos, el tono, 2 puntos y el líquido amniótico. Total debería ser 10. Entonces, un perfil biofísico fetal óptimo es de 10 sobre 10. Generalmente ponemos así, 10 sobre 10. En este caso es 8 sobre 10. ¿Por qué? Porque el registro cardiotocográfico le dio 0. Vamos a ver. Vamos a ver el trazado. Vemos también acá el líquido amniótico, le puso normal porque tiene 13. Este era lo que el ingreso decía. Si les muestro nuevamente. Como último estudio ecográfico le había puesto en la historia, ¿verdad? Decía en la historia, a ver acá, decía, cuenta con perfil biofísico fetal del 16/06/2021 que informa 8 sobre 10 a expensas de registro cardiotocográfico 0, placenta anterior, lateral izquierda, grado 1-2, líquido amniótico normal. Entonces, esa es la conclusión de este estudio, el perfil biofísico fetal. Voy bajando. Entonces acá, estos 5 son los que se toman en cuenta. Líquido amniótico, tono, movimientos respiratorios y corporales y el registro cardiotocográfico. Dice acá, buena reserva fetoplacentaria durante el estudio, gestación única estimada de 38,5.
Feto único, longitudinal, podálica, dorso izquierdo. El peso aproximado y el diámetro biparietal. Y este sería el trazado. Entonces yo voy a ver como un electrocardiograma, más o menos, ¿verdad? Este trazado de acá arriba me marca el latido cardíaco fetal. El latido cardíaco fetal este es 120. Esta es mi línea basal de 120. Fíjense que está muy en el límite y no tiene así unos picos más, unos ascensos muy importantes. Por eso que el médico que le hizo le puso 0. Pero no significa que no hay latido. O sea, hay latido, pero tiene una muy planita, no tiene mucha reactividad. Esta parte es donde la madre y la máquina detecta los movimientos fetales. Entonces acá se movió una vez, acá se movió otra vez. O sea, no marcó tampoco muchos movimientos. Y este tercer trazado sería el de la dinámica uterina. Entonces, si tiene así como montañitas, dijimos que se registran así las dinámicas. Pero como esta está plana, entonces no hay dinámica. Y corrobora entonces mi examen físico que decía 0 en 10. Bueno, y este es su carnet perinatal. Para que se ve un poco borroso, pero también para que vean que se llenó, ¿verdad? Con algunos datos faltantes, ¿verdad? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre lo que estábamos hablando? No, sí, están. Me siguen escuchando, ¿verdad? No se fue la señal ni nada. Te seguimos escuchando, profe. Yo tengo una consulta. Sí, te escucho. No es nomás de lo que estamos hablando, pero tenía una duda. ¿Cómo sería la posición del bebé en tronco dorso anterior? Dorso anterior, espaldita está, digamos, bien de frente y yo, por ejemplo, percibiría en la zona del ombligo, hacia bien adelante. Sería dorso derecho, dorso izquierdo, anterior es la espalda bien, voy a parar un ratito. Entonces, si es dorso anterior es la espalda, yo la puedo tocar a esta parte ya, bien de frente. Si es dorso izquierdo o dorso derecho a los costados. Y el dorso posterior generalmente no podemos tactar la espaldita. ¿Se acuerdan que la espalda era algo liso, durito y los miembros eran más irregulares? Cuando toco, por ejemplo, el miembro superior e inferior era algunas masas irregulares. Entonces, es la espalda del bebé está acá. La espaldita está bien, digamos, longitudinal y en relación a mi cara anterior, digamos, del abdomen. Ese es dorso anterior. En este caso sería dorso izquierdo. Entonces está hacia el lado izquierdo en relación al eje de la madre, ¿verdad? Entiendo. ¿Y si se presenta un bebé con esa posición, cómo sería el manejo? El parto a dorso por lo término. general, la presentación es lo fundamental, ¿verdad? Tenemos que definir, ¿se acuerdan si era cefálica o podálica, ¿verdad? Si es podálica, por supuesto que no vamos a someterle a esa paciente a un trabajo de parto porque no va a avanzar o es que va a tener algunas distocias, ¿verdad? Pero si es cefálica,
Generalmente el dorso lo que importa mucho es para girar nomás, tarda un poco más. Vamos a suponer que yo tengo un dorso derecho, entonces tiene que rotar, va a ser un poco más lento el parto. No significa que no va a poder tener ni nada, pero probablemente va a ser un poco más lento, porque el bebé tiene que hacer una rotación hacia el lado izquierdo para poder lograr un buen encajamiento, ¿verdad? Pero nada más eso, no va a tener ninguna implicancia, digamos, en que no va a poder tener parto vaginal ni nada por el estilo. Porque en el canal, el bebé se acuerdan que va tomando sus rotaciones. El dorso es más que nada, entonces, para poder yo ubicar en relación al eje materno. Entonces, yo ubico la espaldita, pero más que nada en la primera maniobra voy a ir al fondo, voy a ver ahí pelvis o encuentro cabeza. Si encuentro algo irregular es la pelvis. Entonces significa que la cabeza está hacia abajo. Sin embargo, en esta paciente teníamos presentación podálica. Entonces yo en mi primera maniobra ya encuentro una pelotita ahí, y abajo encuentro algo irregular a nivel del estrecho superior de la pelvis materna. Y el dorso lo describo, busco la espalda de bebé. Encuentro algo duro, liso, esa es la espalda. Y corroboro porque hago mi auscultación y ahí se escucha perfectamente el latido. Y pongo del lado derecho, por ejemplo, y no escucho el latido. ¿Por qué? Porque dijimos que el foco máximo de auscultación era en la región interescapular, más o menos en la espaldita del bebé, o si está en deflexión, era la parte del tórax. No sé si logro hacerme entender. Sí, profe. Pero tiene mucha relación, tiene mucha relación tu pregunta y me parece muy importante que podamos repetir y repetir, porque a veces no es muy fácil ubicarse y entonces haciendo esos ejercicios podemos entender. Primero que todo, entonces hay que ver si es cefálica o podálica. Y en base a eso, plantear si es factible o no el parto vaginal. Y después le voy agregando, ¿verdad? El dorso. También se acuerdan que teníamos situación, es cuando es longitudinal, cuando está así, en relación al eje de la madre. Transversal, el bebé está así, ¿verdad? Acá puede estar la cabeza y acá su colita, pero en relación a la panza está así. Eso es transversal. Y después teníamos oblicua, que es así, ¿verdad? Puede estar la cabecita abajo, pero no está encajada, no está digamos, en el estrecho superior de la madre. Entonces, oblicua, y esas no tienen una presentación, solamente tienen situación. La transversa y la oblicua, entonces no hablamos de presentación, solamente de situación. ¿Alguna preguntita más? Bueno, si ya no hay preguntas, entonces podemos dejar hasta acá nuestra clase de hoy. ¿Sí? Bueno, profe, está bien. Dale, muchísimas gracias y nos volvemos a ver el siguiente jueves. ¿Está bien? Dale, profe, está bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Gracias, profe.